Bien, buenos días a todos mis hermanos, qué gusto verlos. Bueno, después de una semana de ausencia, pero muy necesaria, la verdad. Estuvimos en dos lugares compartiendo la palabra del Señor, en unas conferencias de matrimonios, dos conferencias en Ixtepec, el día sábado, y el domingo en otra iglesia estuvimos compartiendo también la palabra de Dios, y posteriormente ya nos pasamos a Zacatlán a pasar unos días como familia, pero muy necesarios, la verdad, muy renovadores. Tratamos de hacer todo lo posible por transmitir, pero la señal muy mala. Pero bueno, vale la pena. Este es nuestro cuarto domingo, hermanos, con la serie La realidad de la iglesia en la actualidad. Y si notamos, cada mensaje ha sido muy distinto a cada iglesia. En una iglesia Dios los alaba, en otro los reprende. Este es el caso, no es la excepción. Los alaba, pero también les dice las cosas que tienen que cambiar. Y estos mensajes creo que son muy aplicables para la actualidad de lo que está viviendo la iglesia hoy en día. De verdad, creo firmemente que la iglesia ha perdido su propósito en este mundo y se ha convertido más, hermanos, en un club social, créame. En otros, un lugar de tolerancia y consentimiento de pecado. En otros, un centro de entretenimiento donde la gente va a escuchar lo agradable a sus oídos. Pero estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que verlos así. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y esto es algo que el Señor ya había dicho en esta parte. Le voy a leer algo que va muy ad hoc a nuestro tema y se llama: nos alejamos naturalmente de la santidad. Dice: la gente no se mueve hacia la santidad a no ser por el esfuerzo motivador de la gracia. Las personas no tienden a la bondad, la oración, la obediencia a la Biblia y la fe y el deleite en el Señor. Nos movemos hacia el compromiso y lo llamamos tolerancia. Vamos a la deriva hacia la desobediencia y la llamamos libertad. Nos desviamos hacia la superstición y la llamamos fe. Valoramos la indisciplina de perder el autocontrol y a eso llamamos distracción. Entramos en falta de oración y nos engañamos pensando que hemos escapado al legalismo. Nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos que nos hemos libertado, que hemos caído, que nos hemos hecho libres en muchos aspectos, pero no es así. Esta mañana veremos el mensaje a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia es elogiada, pero a la vez también reprendida por el Señor. Y el tema de esta mañana se titula: tolerar el pecado nunca será una opción para la iglesia. No puedes hacerlo. Créame que después de experiencias pasadas, me di cuenta de muchas cosas. Cuando realmente toleras el pecado, puede crecer grandemente la iglesia. Cuando estás hablando la verdad, va a incomodar. Pero es verdad, esta iglesia era muy buena en algunas cosas, pero faltaba algo en otras. Hoy mi deseo, hermanos, busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2. Versículo 18 al 29. Apocalipsis 2, versículos 18 al 29, por favor. Hoy mi deseo es que veamos tres cosas importantes que debemos observar de esta iglesia. Y la primera de ellas es: Dios no ignora las cosas buenas de una iglesia. No las ignora. Él las tiene presente. Obviamente nos vamos a dar cuenta que para Él no es todo lo suficiente. Pero sabe bien cómo trabaja una iglesia, su corazón, lo que hay internamente. Vamos a ver ahí el versículo 18 y 19. Mire, Tiatira se convirtió en una rica ciudad comercial debido primordialmente a su situación geográfica. Llegó a ser un oasis de la cultura griega en un desierto oriental. Tiatira era una ciudad natal de esta mujer llamada Lidia, que nos habla ahí en Hechos 16, 14, la vendedora de púrpura. Y el nombre Tiatira significa sacrificio continuo. No se sabe si dicho nombre tiene connotación religiosa. Lo que sí se sabe es que el dios pagano Apolo era la deidad principal y que era un centro de actividad de los nicolaitas. Versículo 18, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Está hablando al pastor directamente. El Hijo de Dios. Vea cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo. El que tiene ojos como de llama y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este mensaje, hermanos, es dirigido al pastor de la iglesia, y cada mensaje es directo para el pastor, pero después tenía que leerse entre las 7 iglesias.
este mensaje escrito y plasmado por el Espíritu Santo en el corazón de Juan. Pero dice, el Hijo de Dios. Esta frase constituye una afirmación de la deidad de Cristo. Por ejemplo, en Juan 20:31 nos menciona, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿qué implica creer? ¿Qué implica creer? Porque dice la gente, yo creo. Es aceptar de Cristo que Él murió por ti y que tú no te puedes salvar a ti mismo. Es creer que Dios lo mandó en su plan eterno a morir por nuestros pecados, los cuales nos separan. Y aceptar esa redención. Eso es creer, estar de acuerdo con Dios. No solamente es creer en Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido que posee la misma esencia, hermanos, o sustancia que el Padre. Él es, en lo que respecta a su origen, Cristo nunca fue engendrado. Él es coigual, consubstancial y coeterno con el Padre. Él es el Dios eterno. Pero dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Esta parte es muy importante. Habla del carácter penetrante de los ojos de Cristo que sugiere su soberanía, su control sobre todo. Y en Él subsisten todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Y en Él subsisten, habla de su control soberano, todas las cosas en Cristo. Sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico. Fíjese, escudriñan el corazón y la mente de los hombres y fulminarán sus adversarios cuando regrese con poder y gloria. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza y en este caso posee un brillo deslumbrante, hermanos. Y aquí el simbolismo parece describir al Señor como el que viene victorioso en juicio invencible y dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos, hasta que ponga por estrado de sus pies, ¿a quién? A sus enemigos. Prácticamente los va a pisotear. Pero también menciona que ese es el Cristo que habla a la iglesia de Tiatira y a todas las congregaciones, el Todopoderoso. Versículo 19. Ve aquí todo lo que alaba el Señor de ellos. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es interesante esta parte. Yo conozco tus obras. No las enumera, pero Él las conoce, el Señor. Sabe cómo eran. Pero le menciona también, y conozco tu amor. Esa es una declaración del carácter de la iglesia. Es la verdad que la sustenta, la raíz de la cual surge. Era una cualidad de la iglesia, el amor. No había brecha, ni división, ni cisma, sino una maravillosa manifestación del amor de Dios. Pero obviamente nos vamos a dar cuenta más adelante que no era suficiente. No era suficiente. Yo conozco tu fe. Nuevamente, la fuerza de la palabra es tu fidelidad. Y cuando habla aquí, en este caso de fe, es una fe sincera, no fingida. ¿Sabe que Pablo habla a Timoteo y le dice tu fe sincera, no fingida? Porque puede haber una fe fingida, basada solamente en lo que yo puedo ver, basado en lo que puedo obtener, no en lo que no puedo ver, ni en lo que no puedo obtener. Y no es una fe de confianza, sino una fe solamente que la atribuyo a lo que yo puedo ver y percibir solamente. Yo conozco tu servicio. Aquí tenemos un pensamiento precisamente hermoso. Él conocía que había amor en acción en esta iglesia, día con día. Yo conozco tu paciencia. Y esta palabra es hermosa, hermanos. Es una gran palabra a la cual el Señor parecía dar mucho valor. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de estar quieto cuando alrededor nuestro ruge la tempestad. Y que ese es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Que debe de ejercerse cuando veas la adversidad, ahí se ejerce ¿qué? La paciencia.
por lo regular que hacemos nosotros cuando estamos en adversidad. Es bueno pedirle al pastor que ore por usted. Es bueno. Es bueno pedirle a otros hermanos que ore por usted. Pero qué mejor si el Señor quiere ejercer la paciencia en nuestra vida, que dejemos. Mas tenga la paciencia a su hora completa, la perseverancia. Deja que culmine, que llegue a su fin, dice Santiago, para que Dios te enseñe y aprendas. Esa es una iglesia, en verdad, la paciencia es la flor de la fidelidad, hermanos, hacia Dios. Y la iglesia de Tiatira, de verdad, reconoce el Señor todas estas cosas que estaban haciendo, increíblemente. El servicio, todo. Y el cuadro que él presenta no es ilimitado, es estupendo. Pero también les dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Habían superado su vida. Y en vez de ir hacia atrás, iban hacia adelante en todo lo que estaban haciendo para con el Señor. Fíjese, es triste a veces cuando una congregación empieza con un nivel alto de servicio y después empieza a disminuir. Y se dan cuenta. Empezamos a dar cabida a muchas cosas. Esa nueva modalidad que nos trajo la pandemia de poder escoger el servicio que tú quieras. Pero siendo honestos, ya no hay gente fiel a las iglesias. Ya no hay gente fiel, comprometidos a una iglesia. Yo puedo escoger lo que quiera, pero eso no significa que esté comprometido con la grey del Señor. Y es interesante cómo ha pasado todo esto. Nosotros hemos condicionado ya la vida cristiana. Ya Dios está a un lado. Ya Cristo está a un lado. Nos vamos a dar cuenta después de la última iglesia. Esa iglesia fue algo muy fuerte. Y el último mensaje del 18 de diciembre, que nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano puede caer en eso. Que tus obras son mayores. Fíjese, los creyentes de Tiatira llevaban a cabo un servicio incansable que aumentaba en lugar de disminuir. Tal vez la debilidad de los cristianos en Tiatira era que sus obras carecían de un sólido fundamento bíblico y a la postre, dice, sufrieron los embates de una mujer malvada llamada Jezabel. Y vamos a ver por qué se le da ese nombre, hermanos. No era el nombre de ella. Era un término que Jesús le puso a esta mujer, refiriéndose a la mujer antigua, ahí en Primera de Reyes, vamos a verlo, ¿sí?, de la esposa de Acab. Una mujer completamente contraria a las cosas. Ahora pasaremos de lo solemne a esas palabras tan misteriosas de la epístola, a las palabras de queja que el Señor tiene contra esta iglesia. Y la segunda cosa importante que debemos observar de esta iglesia y que nos debe mantener prevenidos y alertas es que la tolerancia del pecado en la iglesia puede terminar destruyéndola completamente. ¿Qué es tolerar el pecado? Por ejemplo, yo como pastor me puedo apacentar a mí mismo. ¿Qué es apacentarme a mí mismo? Cuando yo lo veo a usted haciendo lo incorrecto y no le digo nada. Y tolerar el pecado no se puede. Porque tarde o temprano el pecado te va a alcanzar y va a destruir. Gálatas nos dice, hermanos, si alguno sorprendió alguna falta, el contexto es restaurar, pero está diciendo, alguno fue alcanzado por los pecados que habla de la carne, pero porque descuidó su vida. Tiene que pensar siempre en eso. Por eso la tolerancia. Vamos a ver los versículos del 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo el párrafo que sigue aquí, desde la mitad del versículo 20 hasta la terminación del 23, hermanos, contiene simplemente la declaración de los hechos del caso que demuestran el derecho de nuestro Señor de quejarse contra la iglesia por tolerar a esa mujer llamada Jezabel. Ahora, podríamos decir que el pecado de esta iglesia consistió en que no protestó contra la mujer Jezabel y permitió que una extraña publicase bajo su techo la más terrible doctrina con los más desastrosos resultados.
Y era bien permisivo esto. Fíjense, muchos fueron contaminados, pero aún muchos de esos hombres se mantuvieron, o personas se mantuvieron fieles al Señor. Jezabel no pertenecía a la iglesia, era un miembro de la iglesia, pero la dejaron ir más allá de las cosas que no eran permitidas. Cuando la iglesia, hay un libro que hace muchos años dejaron de editar. Tengo una copia, no es copias, tengo el libro original. Yo recuerdo que una ocasión pedí una serie de ese libro. Decía, oye, ¿por qué no damos una serie de este libro? Cuando en la iglesia hay pecado. No, está muy fuerte. Este libro por eso lo sacaron de las iglesias, porque está muy fuerte. Pero ¿qué sucede cuando en la iglesia hay pecado? Si nosotros lo permitimos, ¿qué va a suceder? Se va a destruir. ¿Se acuerdan del caso del anatema? Que le dijo el Señor, no tomen nada del botín. Y que una familia tomó y escondió. Y que por eso perdieron la guerra. Que el Señor le dijo, ¿sabe qué? Hay desobediencia en esto. Saquen a esa familia y yo me voy a encargar de ella. ¿Y qué sucedió? El Señor los consumió. El pecado es algo serio. Y por eso el Señor escribe a esta iglesia, esta cuarta iglesia de Tiatira, para que se diera cuenta la gente lo que estaba permitiendo dentro de esta iglesia. Mire, Jezabel precisamente es un nombre que el Señor le pone a esta mujer, pensando en la Jezabel antigua. ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerdan ustedes? Era la esposa de Acab. Era una mujer, vamos a decir, impositiva. Era una mujer que hacía lo que quería. Y que Acab, cuando quería la viña de Nabot, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo? Se entristeció y le dijo, ¿por qué está el semblante del rey entristecido? Es que Nabot me negó esta viña. Bueno, ¿sabes qué? Yo te la voy a conseguir. Varones, cuidados. Cuidado con la mujer cuando quiere conseguir algo y no está bien centrada en Dios. Yo te lo voy a conseguir, no te preocupes. ¿Y qué hizo esta mujer? Levantó un falso testimonio contra Nabot. Pero así como el Señor profetizó que iba a morir Acab, su esposo, ella también profetizó, profetizó que iba a morir. Iba a morir ¿cómo? Comida por los perros. Si usted lee Primera de Reyes, capítulo 22, hasta el 29, y luego lee Segunda de Reyes también, se va a dar cuenta de la muerte de esta mujer. ¿Cómo la comieron los perros? Solamente quedó la cabeza, las manos y los pies de ella. Pero fue una realidad de esto. Mire, el mal de esta equivocada tolerancia puede apreciarse al hacer un examen de la mujer, su obra y su juicio. Le dice el Señor, tú toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Ahora, ¿qué es una profetisa y por qué se hace la aclaración en esta forma? Que se dice que es profetisa. Bueno, esta mujer, hermanos, es interesante. Según ella, traía una nueva revelación que ni se le fue dada a los apóstoles, en apariencia, decía ella. Pero era dada a llevar a la gente a fornicar. A un grupo, no a todos. Y aún a comer a los sacrificados, los ídolos. Y la iglesia lo había tolerado. Era una mujer que en verdad dice, este conocimiento se le fue negado a los apóstoles y yo lo tengo. Pero el Señor lo presenta en verdad como algo malo, como la enseñanza de Satanás. Era la sabiduría, pero de Satanás en apariencia. Pensemos en la Jezabel de antaño, por ejemplo, ahí en sus Biblias, léalo en casa, Primera de Reyes, capítulo 19 al 22, lo va a leer. Y luego Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37, donde nos narra la muerte de esta mujer. Ahora, el nombre de esta mujer en la iglesia de Tiatira nos lleva a compararla con aquella mujer de la antigüedad. ¿Qué enseñaba? Enseñaba a su pueblo y los seduce a cometer adulterio y a comer a los sacrificados, los ídolos. No es malo.
La nueva tolerancia, lo que llama Josh McDowell. Pues no es malo que yo me pueda echar algo. No es malo que yo haga esto. No es malo que yo pueda tener esta libertad. Y es cuando la carne le da rienda suelta. Y es cuando la libertad que tienes en Cristo la vuelves en libertinaje. Ese es el problema más grande del ser humano. No es malo. No es malo hacer ciertas cosas. No es malo hacer, bueno, según tu criterio. Pero ya no nos guiamos de acuerdo a qué al criterio. Nos guiamos ¿qué? De acuerdo a la Escritura. Y eso es lo que cambian las cosas, hermanos. ¿Qué era lo que enseñaba esta mujer? Dice, mire, al comienzo nada se declara sobre este punto, pero enseguida cuando el Señor pronuncia su juicio, da un indicio del carácter de la enseñanza. Ahora, notemos sus palabras de juicio parte del Señor. Y estas son presentadas con declaración de su paciencia. Dios tiene paciencia. Tiene paciencia para muchos. Y nos vamos a dar cuenta de las cosas. Pero llega un punto que dice, hasta aquí. ¿Ok? Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjese qué triste esto. Hace unas semanas murió uno que fue mi pastor. Terminó muy mal, hermanos. Me dolió su muerte, claro, porque fue un hombre que Dios usó para apoyarme grandemente. Me dolió su muerte, pero terminó mal su vida. Y me di cuenta de algo. Dios no puede ser burlado. Jamás. Mucha gente todavía sigue coqueteando con el pecado y Dios en verdad le te ha tenido paciencia. Por eso dice aquí, mire, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a ver estas palabras. La expresión le he dado tiempo sugiere la extensión de la maravillosa gracia de Dios. Hay ocasiones que Dios nos va a traer con lazos de amor o con lazos fuertes para que entendamos quién es Dios. Hermanos, Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Tú te levantas por la misericordia de Dios. Tú despiertas, respiras por la misericordia de Dios. Y Dios obviamente espera que cuando estás haciendo lo incorrecto te arrepientas de corazón y cambies. Te ha dado tiempo. Como le estaba dando a esta mujer y no quiere, dice. Tiempo para arrepentirse. El arrepentimiento se dirige a Jezabel, no a la iglesia. Si te das cuenta. Jezabel, sin embargo, se muestra incorregible. Se niega a cambiar de rumbo. Y el texto dice, y no quiere arrepentirse, es decir, no desea cambiar de manera de pensar ni de actuar. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre su pecado, no que... Entonces, ¿quién dice que estás prosperando? Satanás te va a dar, no te bendice, te va a dar, pero te va a pasar la factura después. Y el precio a pagar es muy fuerte. Como pastor yo soy temeroso de Dios ante muchas cosas. Porque en mi juventud yo fui disciplinado por Dios 3 años y valió la pena. Porque entendí que si no lo hacía no iba a participar de su santidad. Y era necesario. Ese tiempo fue muy fuerte. Y mi esposa está de testigo, ya era mi amiga en aquel entonces todavía. Pero sabe, es muy necesaria. Dios te da el tiempo de arrepentirte. Se lo dio a esta mujer. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa. Señor, ya los confesé, ya me libré, pero lo vuelvo a hacer. No, dice, y se aparta. Es dejar de hacerlo, alcanzará misericordia. Porque si tú estás pidiendo perdón pensando en hacer otra vez el pecado, no estás arrepentido, estás remordido. Y hay remordimiento solamente. El tiempo presente aquí del verbo no quiere sugiere que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento y por lo tanto tendría que afrontar las consecuencias. Veamos el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación
a los que con ella adulteran, no a todos. A los que eran parte de su grupo, el Señor los iba a arrojar a cama. Si no se arrepiente de las obras, dice, de las obras de ella. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esta frase declara la ejecución de la amenaza pronunciada por el Señor contra Jezabel y sus aliados. El vocablo cama sugiere la cama de un enfermo, no el hecho de adulterio, para que siga recreando. No. Jezabel y sus cómplices serían arrojados en el lecho de angustia y aflicción en lugar de permitirles reposar en un sofá de pecado. Hermanos, les voy a hacer esta pregunta. Cuando tú sabes que el pastor está mal en su vida espiritual y tú te sigues recreando ahí en ese lugar o en esa iglesia, ¿esto es inocencia? No. Complicidad. Es complicidad. Porque si estás igual que él, pues te vas a apacentar a ti mismo. Y esto es feo. Créanme que una de las cosas, yo agradecí mucho a un hombre que me apoyaba y me decía, pastor, le tengo algo para usted. Pero cuando lo confronté le dije, ¿sabes qué? Perdóname, estás mal. Estás mal, tú sabes bien todo el pecado que se consiente. ¿Y sabe qué? Dejó de hacerlo. Y le doy gloria a Dios. Porque a mí no me interesa nada lo económico. Si por esto dejaste, mi deber es decirte las cosas, lo siento. Si por eso estaba condicionada nuestra amistad, que Dios te bendiga, pero prefiero no hacerlo. Prefiero no recibir nada que venga de un corazón corrupto. Porque no es correcto, hermanos. En ningún momento. Si yo solamente, pero no, ese es el hermano que me da, pues sí me conviene, mejor ahí me quedo. No hay excusa. Mire, precisamente, probablemente la idea es que Dios la entregaría para que fuera destruida por su propia locura y fatuidad. En gran tribulación, es como si el Señor le dijera, yo la arrojaré hacia una situación tal cuya característica es de gran tribulación. ¿Cuán necesario a veces es que Dios nos dé una reprendida para que podamos entender? El Señor se la dio a David. ¿Y qué le dijo? David, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero David, no seas como el mulo ni como el caballo sin entendimiento. ¿Cómo es el caballo? Para poderlo sujetar, tienes que meterle el freno, el cabrestos, para que le lastime y lo puedas dominar. ¿Cómo es el mulo? ¿Cómo lo levantas? A palos. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué necesidad hay de una disciplina más fuerte si puedes entender? David, ya pasaste por una. ¿Qué necesidad tienes de otra? Esta mujer no se arrepentía. Y el Señor tenía que ejercer disciplina. Mire, por último debemos notar que el castigo recae en 3 personas o grupos. Primero, Jezabel como cerebro principal de la situación. 2, los incautos que cometieron adulterio con ella. Y 3, la descendencia de Jezabel, a sus hijos heriré de muerte. Ahora, quiero que entendamos algo, hermanos. Fíjese, la ley humana, la ley que tenemos establecida dice esto: la ignorancia del delito no te exime de la culpa. ¿Es verdad o no? A veces como padres decimos algo equivocado. Lo hice por amor. No, si realmente lo amaras, lo disciplinas o la disciplinas. Te hace culpable de saber que no es tu amor. El amor que tú ejerces es el amor filial. Lo estás queriendo, no lo estás amando. El amor del Padre, todo aquel que toma por hijo, ¿qué dice? Lo disciplina, lo azota, para que no hagamos lo que queremos. Hoy que soy padre, la verdad me encuentro con muchas cosas en las cuales debo entender por qué mis papás lo hicieron. Y fue bueno para mí. Créanme, la chancla nunca me traumó. El cinto tampoco. Pero yo entiendo que es necesario.
Disciplinar a mis hijos me duele, pero he tenido que hacerlo por amor a ellos. Ahora dice el 23, versículo 23. Dice, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Esto es algo bastante fuerte, hermanos. ¿Ok? Mire, la ejecución de la amenaza debía producir efectos concretos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y la expresión todas las iglesias sugiere que las 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia. Mire, no tipifican, sino representan, puesto que ellas ya forman parte de la iglesia. Sabrán, pudiera traducirse, de sí mismo llegarán a conocer. Y el conocimiento mencionado aquí es el de la experiencia, es decir, de sí mismo llegarán a conocer por experiencia. El juicio de Dios sobre Jezabel, sus cómplices y sus hijos sería de tal naturaleza que la iglesia sabrían por experiencia que lo ocurrido era por la mano de Dios. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que de Dios nadie se burla. ¿Usted cree que en muchos lugares se han burlado de Dios? No, Dios se ríe de ellos, es lo que dice la Biblia. Yo me río de ellos. Piensan burlarse de Dios, pero desgraciadamente van a cosechar todo lo que han sembrado. Hermanos, la ley de la siembra y la cosecha es una realidad. Y una iglesia que está viviendo incorrectamente ante Dios va a recibir la retribución de sus malas obras. Es lo que dice aquí el pasaje. Escudriña, fíjense qué interesante. Es un participio en tiempo presente que sugiere acción continua de parte de Dios. Y dicho vocablo significa seguir la pista, investigar. Y el contexto griego dice que Dios escudriña riñones y corazón. En la antigüedad los riñones eran considerados como el asiento de las emociones, mientras que el corazón lo era de la inteligencia o de la voluntad. Aquí el Señor tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Penetra hasta escudriñar tanto el centro moral como el espiritual del hombre. Su juicio es incisivo y completo. Dios conoce todo pensamiento. Dios no puede ser burlado en ningún momento. Y dice más adelante, yo os daré a cada uno según vuestras obras. Esto me pone a pensar cómo estamos nosotros sembrando. Porque tarde o temprano la cosecha o va a ser buena o va a ser lamentable. Las obras no se relacionan ni con la salvación ni con la perdición de una persona, pero las obras tienen relación con el grado de condenación que el inconverso ha de recibir. Además, el juicio de Dios es individual, fíjese. Él dará a cada uno, es decir, la responsabilidad delante de Dios es personal. Yo no voy a pagar por los delitos de mis padres. Voy a pagar por mis propios delitos. Ni ellos por los míos. La Biblia así lo marca. Y debemos de entender que somos responsables delante de Dios de cómo sembramos, hermanos, día con día. No somos inocentes delante de Dios. Él no tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura. Sabes bien lo que tienes que hacer. Sabes bien lo que Dios te está pidiendo. Pero si no lo quieres hacer, llega un momento en que Dios tiene que actuar en una forma muy fuerte. Ahora, yo te pregunto, ¿en verdad hay necesidad de eso? ¿Habrá necesidad que te diga el Señor, no seas como el mulo ni como el caballo? No, no. Obviamente aprendemos. ¿Aprendió David de eso? Sí. Puesto que escribió el Salmo 32 y el 51 muy relacionados con ese caso de Jezabel, precisamente cuando él pecó contra Betsabé. Ahora, no obstante debemos recordar que Dios siempre se acuerda de ejercer su misericordia incluso en medio del juicio. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Clamaba a Dios y Dios se le enternecía el corazón y los perdonaba, ¿sí o no?
¿Y sabe por qué? Porque Dios se deleita en misericordia. Y entender esa parte te debe llevar a obedecer antes que estar haciendo lo incorrecto. La tercera cosa importante que debemos de estar, y es la última, estar conscientes en la iglesia, es que siempre habrá gente que vive para agradar a Dios en las iglesias. Va a haber un remanente fiel, que se van a permanecer fieles al Señor. No todos. No todos. Esas ovejas que el Señor guardó. ¿Se acuerda que en Apocalipsis cuántas personas hay que no doblaron rodilla? ¿Se acuerda usted? Habla de 7,000 personas que no doblaron rodilla ante la marca de la bestia. Apocalipsis 2, 24 al 29. Mire, en los versículos 24 al 25 el Señor hace una exhortación a los creyentes en Tiatira. Y el texto griego original, la frase "y a los demás que están en Tiatira", está en la posición de, y debe leerse así, pero a vosotros, es decir, a los demás que están en Tiatira. Ahora, en Tiatira había un remanente de verdaderos creyentes que se habían mantenido fiel al Señor a pesar de la influencia de Jezabel y sus seguidores. Dios nunca queda sin testigos fieles, hermanos. Nunca. Siempre va a haber en esa parte. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjense hasta dónde llegó ese conocimiento vano, que decía, son las profundidades de Satanás. Y así lo aceptaban. En vez de conocer las profundidades del Dios verdadero, querían conocer. Y se alababan a sí mismos. Yo recuerdo, tenía gente en clase que siempre me escribía, pastor, es que en ese pasaje que usted mencionó, mire, ahí en el pasaje, ahí en medio hay un conocimiento. Le digo, ahí no hay nada. Ahí no, el pasaje dice esto y se acabó. No le pongas cosas que no dice la Biblia. Y créame, he conocido grupos que sumamente espiritual. Estuve en una reunión de líderes. Y créame que la última reunión, el hermano Joel me acompañó. Y yo ya estaba así como Pepita en comal queriéndome salir. Porque puras tonterías. Yo decía, ay Señor, ¿de dónde saca este hombre todo esto? Si no, yo tengo tantos años, si no tengo ese conocimiento, ¿de dónde lo saca? Y el Espíritu Santo me hace sentir, es que esto no es mío. Esto no es mío. Esto no es palabra de Dios. Y la verdad que sí, no te da miedo, pero dije, no, ¿sabes qué? Y hasta adiós, dije. ¿Me hicieron otra invitación? No, gracias, le digo, ¿sabes qué? No. Pensé que esto era algo serio. Porque fue una invitación para defender la palabra de Dios contra todos los lobos rapaces. Pero no, hombre, estaba rodeado de lobos rapaces. Honestamente. Y eso es feo. Cuando te quieren imponer algo que no dice la Biblia. ¿De dónde sale todo eso? De no conformarte a la sana doctrina, ¿sabías? De no querer establecerte en la sana doctrina. Y que va más allá. Como esta mujer. Es que a ellos no se les reveló. A los discípulos, claro que sí, a los apóstoles se reveló toda la verdad de Dios. Pero esta mujer va más allá. Guiado como por su propia carne. A cuanto no tiene esta doctrina, es decir, la doctrina de Jezabel, y esta es una aplicación a los creyentes de todas las iglesias. La expresión de esa doctrina es enfática, y aquí en el texto griego dice, la doctrina esa era tremendamente dañina para la iglesia de Tiatira como para cualquier otra congregación. ¿Qué falsa doctrina ha imperado hoy en día en las iglesias? Prosperidad. Entonces todos nosotros los que estamos aquí, porque no somos prósperos, estamos mal, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Hay pecado en nuestra vida? No, hermanos.
Pablo entonces sería Pablo el más miserable, porque Pablo no vivió en esa prosperidad. Sí, estuvo en hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? Eso sí, con el lodo hasta acá, hasta las rodillas, pasando hambres, pasando fríos, pero ¿qué decía? Pero he aprendido cualquiera que sea mi situación. Por todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿usted está mal si no está bien económicamente? No, hermano, eso es lo que le han inventado. Esas doctrinas, fíjese que no son nuevas. Ya estaban. Porque muchos tomaban la piedad como fuente de ganancia. Ya estaban hace más de 2600 años. No es nueva. Obviamente la han ido introduciendo poco a poco. Dice aquí, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué quiso decir el Señor en esta frase, lo que ellos llaman? Evidentemente se refiere a la pretensión que encierra la enseñanza de Jezabel y que ella había descubierto alguna nueva, profunda y escondida filosofía de la vida, la cual no se reveló a los apóstoles. Cuando alguien me dice, pastor, tengo palabra de Dios para usted. ¿En serio? Sí. Ok. Cristo lo ama. Uy, mi amigo, ya me lo dijo hace muchos años. ¿Qué de nuevo hay que descubrir? Todo está ahí revelado. Solamente tienes que leer. Cristo lo llama a las profundidades de Satanás. Esta nueva revelación obtenida por inspiración, cuya finalidad era demostrar que en los sistemas paganos existían profundas filosofías, dio por resultado la seducción de los siervos de Dios. Los atrajo. Los atrajo de tal manera que los llevó aún a fornicar con sus cuerpos. Y también a comer de los sacrificados, los ídolos. Y eso los estaba desviando por completo. Es como si yo le dijera, no, hermano, no tiene nada de malo que haga esto, no hay problema. No hay problema, usted hágalo. Cuando a la luz de la Biblia es incorrecto. Una ocasión, predicando, yo dije que si por causa de la bebida yo era tropiezo, yo prefería. A mí me encanta mucho la cocina. Yo dije, yo cocino o con cerveza que lleva un platillo o con vino. Pero si usted me ve comprando una botella de vino o cerveza en el Oxxo, usted va a pensar, wow, el pastor lo quiere para su pollo a la mostaza. No, usted se va hasta, hasta AA me va a mandar, ¿no? Pero yo dije, si por causa de esto yo puedo hacer tropezar a alguien, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Si por causa de comida y bebida mi hermano es contristado, ya no vivo de acuerdo a la fe, dijo Pablo. No, hombre, pues terminando el servicio me abordaron. ¿Sabes que una persona se ofendió por lo que dijiste? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo dije lo que dice la Biblia. Por una persona de tantas, ¿vas a tomar en cuenta un comentario? Dije, no, perdóname. Lo siento, pero esto dice la Biblia y tenemos que predicar. Y hermanos, si yo lo puedo hacer usted caer, pues sí, pero dice que los débiles, los fuertes debemos soportar a los débiles. Y no mantenerme a mí mismo diciendo, pues a mí no me importa, yo soy más fuerte, pues es su criterio. No, yo debo pensar en la vida y la responsabilidad que hay en ese hermano. Dice el Señor, fíjese, es interesante, ponga atención a esto. Los miembros de la iglesia de Tiatira asistían a las fiestas en el templo pagano, comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos y aún descendiendo al abismo de los vicios que venían como resultado de la fornicación. La enseñanza que los llevó a esta situación fue la de Balaam, pues decían que el pacto era tan seguro y fuerte que el pecado no lo podía quebrar. ¡Wow! Ahora viene esto. Esto negaba la pecaminosidad del pecado, afirmando que dentro de las cosas que aparentan ser malas, hay cosas buenas. ¿Será cierto esto? Pues no tiene nada de malo. Ay, pastor, es que usted es bien cuadrado. Bueno, ya estoy redondo, pero ¿sabe una cosa?
Esa cuadratura, como yo le dije a dos pastores, esa cuadratura me ha llevado a estar donde estoy. Perdóname, pero mientras no lo diga la Biblia, yo no lo voy a aceptar. Y si la Biblia me dice que esto es pecado y se acabó. Y no os pondré otra carga. Aquí es una demostración de la inconmensurable gracia de Dios. De la misma manera que el concilio de Jerusalén exhortó a los creyentes de Tiatira a cambiar y a decir, no soporten el pecado. Y además el Señor, hermano, nos exhorta día con día. Hay cosas que para nosotros pueden ser tan normal ya, pero pueden cauterizarnos y llegar un momento en que ya no sientas la palabra de Dios. Ese es el peligro más grande que puede ocurrir en un ser humano, cuando ya no sientes lo que dice la Biblia. Versículo 25: pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Hasta que yo venga se refiere a la segunda venida de Cristo, precisamente, y que el Señor nos ayudará a vencer en un mundo de tinieblas que se espesan cada día más y más. Versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿A qué se refiere? Observemos que este versículo, vencer, aquí la palabra vencer se asocia con atesorar y valorar lo que el Señor llama mis obras, en lugar de sacrificarlas en homenaje a las obras malignas de Jezabel. Y seguramente las obras de Jezabel son las que enumera el versículo 20. Hasta el fin. Probablemente se refiere a la venida del Señor en gloria. El cristiano, hermanos, ponga atención a esto, es responsable de mantener una vida de fidelidad y obediencia al Señor hasta que Él venga por segunda vez a la tierra, o hasta que Dios lo llame a su presencia. Pero tú y yo somos responsables. De verdad, yo le doy autoridad sobre las naciones. Sin lugar a duda, hay aquí una referencia a la victoria del Mesías sobre sus enemigos, profetizada en el Salmo 2, 8 y 9. El Señor promete dar al vencedor, dice, es decir, al creyente, potestad o autoridad sobre las naciones. Que eso se va a dar ¿cuándo? En el milenio. Que los seguidores del Mesías participarán en su gobierno escatológico en un tema profético familiar, y esto se va a dar lugar en el tiempo milenial. Versículo 27: y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La regirá con vara de hierro. Aquí el verbo regirá se traduce en algunos pasajes como pastorear. Sin embargo, la idea de Apocalipsis 2:27 más bien es gobernar o regir. Y las naciones serán quebrantadas como vaso de alfarero por la vara del que viene como Rey de reyes, Señor de señores, y el vencedor se unirá a Cristo para destruir a las naciones que se oponen a Él. Mira qué bendición tan grande Dios nos da. Y dice, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí habla de la fuente de poder del Rey Mesías que se origina en el Padre Celestial, quien ha dado al Hijo toda autoridad para juzgar. Y la expresión he recibido es un tiempo perfecto que indica una acción completada cuyos resultados perduran. Ahora, la autoridad que el Hijo posee permanentemente es la misma que Él ha derramado sobre el vencedor, que compartirá con el Rey Mesías la victoria sobre las naciones. Versículo 28: y le daré la estrella de la mañana. Qué hermoso pasaje. Fíjense lo que dice. Algunos expositores entienden que la estrella de la mañana se refiere a Jesucristo, y sí, el lucero de la mañana. Pero en este caso se puede entender dicha frase como una referencia a la gloria de los redimidos en el reino mesiánico. La estrella de la mañana se caracteriza por su brillante resplandor que la distingue de los demás astros del firmamento. ¿No le da ánimo a usted eso? Usted va a resplandecer en gloria con el Señor. Y por último el 29. Fíjese cómo termina. Termina muy diferente a las otras tres iglesias.
qué se refiere con esta frase? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, ¿qué? Dice a las iglesias. No dice a la iglesia nomás de Tiatira, todas las iglesias. Esto mismo llama, precisamente, este mismo llamado aparece en las cartas de las 3 iglesias anteriores, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que ya vimos con el pastor Hernán. Y en el caso de Tiatira, el llamado a oír aparece después de la promesa dada al vencedor. San Mateo 24 también nos dice, el que lea, entienda. Y habla de la venida del Señor. Tal vez ese cambio en el orden sugiere que la situación en aquella congregación era tan deplorable que solo el vencedor prestaría atención a dicho llamado. ¿Por qué el Señor nos envía o constantemente nos insta a ser vencedores? No dejarnos vencer. Porque es muy sutil la línea y nos podemos perder, evidentemente. Mientras que el resto de la asamblea de Tiatira tendría que enfrentarse al juicio del Señor. Ahora, ¿cómo debemos entender en la Biblia que no todo lo que el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Yo le pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre? Obedecer su palabra, que vivamos en santidad. Esa es la voluntad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es todo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí la tenemos, más de 2600 años. Y ha estado ahí, hermanos, durante muchos años ese pasaje. Dios, ¿qué quieres? Que vivas santamente. Y te dio todos los argumentos para hacerlo. Y dignamente. Dios te da todo eso. Pero tú decides cómo vivir. Se ve que la línea muy delgada entre religiosidad y una vida cristiana. Podemos caer en esa parte. Conclusión. Dios se mantiene vigilante de su iglesia. Así que nuestras obras deben de ser de excelencia. Esto te anima. Dios está vigilándote. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Jehová están atentos a la oración de los justos. Hermanos, esto es una realidad. Dios está atento, queriéndote escuchar cuando estás viviendo adecuadamente a su voluntad. Y Dios responde. 2. No permitas que el pecado sea tolerado en la iglesia. Lo que Dios ganó con su sangre no lo puedes destruir. No lo permitas. Y por último, oremos para que la iglesia se mantenga con esas vestiduras blancas con las cuales fuimos revestidos por su santidad. Vamos a ver en una iglesia que le dice, todavía tengo unos pocos con esas vestiduras blancas de santidad. Muchos conocieron a un joven. Hace poco me pidió que fuera su mentor, se va a casar. Glenn. Y lo menciono porque es un joven que estorbó e incomodó mucho a un grupo de alabanza. Por su convicción, sus creencias, su pasión al Señor, decía, no, eso no es así. Y prefirieron votarlo a escucharlo. Hoy está pleno sirviendo al Señor y lo sirve con un corazón. Hace poco salió una foto con 2 jóvenes. Él y el hijo de otro misionero. Y les puse, sin duda, es un gozo ver estos 2 jóvenes siervos de Dios adorando a su Señor. Y sabe, ese joven incomodó. Un día me dice, ¿sabes qué, Roberto? Yo quisiera ser como tú. Sentí una carga. Dice, pero ya voy a empezar por la panza. Dice, me dio risa con él. Pero era un joven que lo sentía sincero. Es un joven que ama al Señor.
y que sus vestiduras no pudieron ser manchadas jamás por el pecado. Eso es lo que necesitamos hoy en las iglesias, hermanos. Gente que no se deje manchar, gente que no se deje convencer y que sepa realmente lo que es el pecado y que digas: no, lo siento mi hermano, esto es pecado, no está bien. Lo siento, hijo, esto es pecado, no está bien. Lo siento, hija, lo siento, esposo, esto no está bien. Y que empiecen a vivir siempre bajo esas vestiduras blancas delante de Dios. Ese es mi deseo para más día con día. Y ese es el deseo de toda la iglesia. Por eso estos mensajes, hermanos. El último mensaje que veremos es un mensaje muy fuerte, demasiado fuerte para esta iglesia. Y demasiado fuerte para las iglesias de hoy en día. Porque si se predicaran estos mensajes, harían despertar a mucha gente de ese adormecimiento del pecado en el cual están. Iglesia amada, no dejemos ni permitamos que el pecado sea tolerado jamás. Y si usted ve algo en mí, con toda confianza, tiene el derecho a reprenderme. No por el hecho que diga: no, es que es el pastor, la autoridad. No, la autoridad se pierde cuando yo empiezo a hacer lo incorrecto. Ahí perdí mi autoridad, porque ya no soy ejemplo de la ley. Así es sencillo. Así que afile su cuchillo, no, no es cierto. No. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Le doy gracias a Dios también por la vida del pastor Hernán. Sé que fueron bendecidos plenamente, de verdad. Y bueno, que Dios lo siga usando. Gracias por este hombre, gracias por mi coach. Fue mi coach y mi pastor. Y así siempre que lo veo le digo: mi pastor. ¿Por qué? Porque es un hombre que en verdad ama a Dios y siempre busco el consejo con él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu bondad y misericordia que has tenido para con tu iglesia. Gracias, Señor, porque estamos aquí, grupo de tus hijos, queriéndote adorar, amar, bendecir en todo tiempo y en todo momento. Tú eres Dios exaltado en gloria. Tú eres Dios bendecido. Y te pedimos que nos ayudes día con día a vencer, Señor, en cada situación de nuestra vida. A que tú seas glorificado, tú seas exaltado, y que en ningún momento permitamos que el pecado pueda alcanzar nuestras vidas, ni como iglesia, ni como seres humanos, ni aún como cristianos, sino que demos testimonio de tu poder y tu gloria al ser transformados a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.